¿Alguna vez has despertado en un lugar completamente desconocido sin recordar cómo llegaste allí? Historia 1. No soy del tipo que olvida cosas. Siempre he tenido una memoria excelente, hasta el punto de que mis amigos bromean que podría recitar conversaciones palabra por palabra. Por eso, lo que me ocurrió aquella noche fue más que aterrador, fue incomprensible. No puedo explicarlo completamente, pero lo voy a intentar. Era viernes por la noche, y todo empezó de forma normal. Terminé tarde en el trabajo porque un cliente había cambiado de opinión en el último minuto sobre un diseño en el que llevaba semanas trabajando. A pesar de mi irritación, me sentí aliviado cuando finalmente lo aprobó. Decidí que necesitaba desconectar, así que llamé a unos amigos para saber si alguien tenía planes. Uno de ellos, Lucas, mencionó que harían una reunión tranquila en su casa. Sonaba perfecto. Llegué a su casa alrededor de las 8:30 de la noche. Lucas vivía en las afueras, en una zona rodeada de bosques. Éramos solo 4 personas, Lucas, su novia Emma, un amigo en común llamado Jaime, y yo. La noche transcurrió tranquila, entre cervezas y charlas sobre temas triviales. Cerca de la medianoche, mencioné que debería irme, ya que tenía cosas que hacer al día siguiente. Todos insistieron en que me quedara un poco más, pero me despedí y salí alrededor de las 12:15 de la mañana. Recuerdo encender el auto, poner mi música favorita y tomar la carretera que siempre tomaba para regresar a casa. No había bebido mucho, apenas una cerveza, y estaba completamente sobrio. Mientras conducía por la carretera vacía, noté que la noche estaba inusualmente oscura, como si las estrellas mismas hubieran desaparecido. Fue entonces cuando, de repente, las luces de mi auto parpadearon y el motor se detuvo. Frené, sintiendo una punzada de preocupación. Bajé del auto para revisar el motor, pero lo extraño fue que apenas pisé el asfalto, el mundo pareció volverse más pesado. No sé cómo describirlo, era como si el aire estuviera cargado, como si algo invisible me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero la carretera estaba completamente vacía. Intenté encender el auto de nuevo, pero nada. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en un lugar completamente distinto. Estaba acostado en una cama vieja, cubierta con una sábana polvorienta que olía a humedad. Las paredes eran de madera oscura, y el lugar estaba iluminado tenuemente por una lámpara que parpadeaba en una esquina. Había una sensación opresiva en el aire, como si el lugar estuviera cargado de algo maligno. Me incorporé lentamente, sintiendo un dolor punzante en la cabeza, como si alguien me hubiera golpeado. No tenía idea de dónde estaba ni cómo había llegado allí. Mi primer instinto fue buscar mi teléfono, que milagrosamente seguía en mi bolsillo. Sin embargo, no tenía señal, y la batería estaba peligrosamente baja. Me levanté, tambaleándome, y empecé a explorar el lugar. Era una cabaña, claramente abandonada desde hacía años. Había muebles rotos, telarañas en cada esquina y marcas extrañas en las paredes, símbolos que no reconocí pero que me provocaron un escalofrío inmediato. Intenté abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Fui a las ventanas, pero parecían estar selladas desde el exterior. Mi ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Quién me había traído? Mientras intentaba encontrar una salida, escuché un ruido. Era un sonido leve, como el roce de algo arrastrándose por el suelo. Venía de una habitación al final del pasillo. Mi instinto me gritaba que no fuera, pero algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detuvo. La habitación estaba vacía, pero había algo en el suelo, un diario, abierto en una página específica. Lo recogí con manos temblorosas y leí las primeras líneas. Decía, no estás solo. Él te está observando. Dejé caer el diario y retrocedí, justo cuando escuché otro ruido, esta vez detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. El pasillo estaba vacío. La sensación de ser observado era insoportable. Sentía que algo, o alguien, estaba a punto de atraparme. Desesperado, volví a la sala principal y empecé a buscar algo que pudiera usar para romper una ventana.
Encontré un trozo de madera y golpeé el cristal con todas mis fuerzas. Finalmente, la ventana cedió, y aunque me corté las manos al salir, no me importó. Lo que encontré afuera fue aún más desconcertante. No había un camino, ni luces, ni señales de civilización. Solo un denso bosque que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. No tenía otra opción, así que empecé a caminar. No sé cuánto tiempo pasé vagando por ese bosque. El tiempo parecía distorsionado. Finalmente, vi una luz a lo lejos, una carretera. Corrí hacia ella y casi me desplomé cuando vi un auto acercándose. Era un conductor amable que, al verme, detuvo su vehículo y me llevó al pueblo más cercano. Intenté explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Lo único que me quedó de esa noche fue una marca en mi brazo, un símbolo idéntico a los que había visto en las paredes de la cabaña. Desde entonces, no puedo dormir bien. Siento que algo me sigue, algo que no puedo ver. Historia 2. Lo que voy a contar todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso. Nunca había experimentado algo tan extraño, y hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica para lo que ocurrió. Todo comenzó como un día cualquiera. Trabajo como programador freelance, así que mi rutina no es particularmente emocionante. Despierto tarde, paso la mayor parte del día frente a la computadora y me quedo hasta altas horas de la noche trabajando. Aquella noche no fue diferente. Me acosté alrededor de las 2:30 de la mañana, después de terminar un proyecto que me había tenido estresado durante días. Apagué las luces, me metí en la cama y me quedé dormido casi al instante. Cuando desperté, lo supe de inmediato, no estaba en mi habitación. Abrí los ojos y lo primero que noté fue el frío. Era un frío antinatural, como si estuviera en un lugar que no había sentido calor en décadas. Estaba acostado en el suelo de cemento, en medio de una habitación completamente desconocida. Las paredes estaban desnudas, hechas de ladrillos grises, y el techo era tan alto que apenas podía distinguirlo en la penumbra. La única fuente de luz era una lámpara desnuda que parpadeaba en una esquina, proyectando sombras largas y deformes. Me incorporé lentamente, con un dolor punzante en la nuca. No recordaba haberme golpeado, pero la sensación estaba ahí. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera darme una pista de dónde estaba. No había muebles, ni ventanas, solo una puerta metálica al final de la habitación. Lo primero que hice fue revisar mis bolsillos. Mi teléfono estaba allí, pero la batería estaba completamente muerta. Mi reloj marcaba las 3:47 de la mañana, pero por alguna razón sentía que había estado allí mucho más tiempo. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Comencé a gritar, golpeando el metal con los puños, pero nadie respondió. Decidí explorar la habitación con más detalle. En una de las esquinas, encontré algo extraño, un espejo pequeño, apoyado contra la pared. No parecía encajar con el resto del lugar, y cuando lo levanté para mirarlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En el reflejo, detrás de mí, había algo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, el espejo mostraba una figura alta, oscura, con extremidades desproporcionadamente largas, que estaba inmóvil en el centro de la habitación. La solté de inmediato, y el espejo cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. De repente, escuché un ruido detrás de la puerta. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando el metal desde el otro lado con las uñas. Me congelé. No sabía qué hacer. La lógica me decía que no debía abrir la puerta, pero una parte irracional de mí quería enfrentarlo, lo que fuera que estuviera allí. Finalmente, la puerta se abrió sola. Del otro lado no había nada, solo un pasillo largo y oscuro, iluminado débilmente por luces fluorescentes que parpadeaban. Respiré hondo y me armé de valor para caminar. El pasillo parecía interminable, y con cada paso que daba, tenía la sensación de que algo me seguía. No podía verlo, pero lo sentía, como una presión en la nuca. Después de lo que parecieron horas, llegué a otra puerta. Esta era diferente, estaba cubierta de símbolos extraños, tallados en la madera. Toqué uno de ellos, y de inmediato mi cabeza comenzó a doler.
Fue como si mi mente estuviera siendo invadida por imágenes que no entendía. Figuras humanoides sin rostro, lugares que no reconocía, pero que me resultaban inquietantemente familiares. La puerta se abrió antes de que pudiera procesarlo. Del otro lado había una sala idéntica a la que había despertado, pero esta vez había algo en el centro. Era una mesa, y sobre ella, un objeto envuelto en una tela negra. Me acerqué con cautela y levanté la tela. Debajo, había un teléfono viejo, de esos con disco giratorio, y estaba sonando. Lo miré, paralizado. No había forma de que funcionara en un lugar como ese, pero el sonido era inconfundible. Con manos temblorosas, levanté el auricular. «Ya casi llegas», dijo una voz femenina, fría y distante. Antes de que pudiera responder, el teléfono se desconectó. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear violentamente y escuché pasos detrás de mí, muchos pasos. Me giré, pero no vi nada. Las sombras se alargaron y la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Corrí hacia la puerta por la que había entrado, pero ya no estaba. El espacio parecía haberse transformado en un laberinto y todo lo que podía hacer era correr. No sé cuánto tiempo pasé en ese lugar. Todo se volvió un borrón de puertas, pasillos y sombras que se movían en los bordes de mi visión. Finalmente, tropecé con algo y caí al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi habitación, como si nada hubiera pasado. Lo extraño es que había algo en mi mesita de noche que no debería estar allí, el mismo teléfono que había encontrado en esa sala. Desde entonces, suena cada noche a las 3:47 de la mañana. Nunca lo contesto. Historia 3. Lo que voy a contar me ha cambiado para siempre. Antes de esa noche, mi vida era normal, rutinaria. Nunca había creído en cosas paranormales ni en historias de terror. Pero lo que me ocurrió me obligó a cuestionar todo lo que consideraba real. Era un viernes por la noche y había decidido relajarme después de una semana larga en el trabajo. Me abrí una cerveza, vi algo en Netflix y me quedé dormido en el sofá. Lo último que recuerdo es haber mirado el reloj, las 11:47 de la noche. Después de eso, todo es un vacío. Desperté de golpe, no porque algo me hubiera sacudido o llamado, sino porque el frío me caló hasta los huesos. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue pánico. No estaba en mi sala, ni siquiera en mi casa. Estaba acostado en el suelo de madera, en una habitación completamente extraña. Las paredes eran de un blanco sucio, llenas de manchas y marcas como si alguien hubiera arañado el yeso con desesperación. El techo tenía una sola bombilla desnuda que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse. Me levanté lentamente, intentando no entrar en pánico, pero mi respiración ya era errática. Miré alrededor tratando de ubicarme. La habitación no tenía ventanas, y lo único destacable era una puerta al otro lado. Revisé mis bolsillos, pero no había ni rastro de mi teléfono o mis llaves. Mi reloj estaba en mi muñeca, marcando las 3:03 de la mañana. Me acerqué a la puerta y la empujé, pero estaba cerrada con llave. Golpeé con fuerza, gritando por ayuda, pero no hubo respuesta. Lo único que escuché fue un eco distante, como si el lugar fuera mucho más grande de lo que aparentaba. Mientras intentaba mantener la calma, noté algo extraño. En el suelo, justo en el centro de la habitación, había una pequeña caja negra. No estaba allí cuando desperté, estoy seguro. Me acerqué con cautela y la abrí. Dentro había una nota escrita con tinta roja: tu vida depende de tus elecciones. Escucha, pero no confíes. Observa, pero no sigas. Antes de que pudiera procesar el mensaje, escuché un ruido detrás de mí. La puerta, que estaba cerrada con llave, se abrió lentamente con un chirrido aterrador. Del otro lado, un pasillo largo y oscuro se extendía hacia el infinito, iluminado por débiles luces fluorescentes que parpadeaban. No tenía otra opción, así que avancé. Mientras caminaba, me di cuenta de que el lugar no era un edificio común. Había marcas en las paredes, garabatos, dibujos extraños y símbolos que parecían runas antiguas. También noté algo más: cada vez que daba un paso, el eco sonaba raro, como si hubiera más pasos que los míos.
El pasillo desembocó en una bifurcación. Dos puertas idénticas estaban frente a mí. Sobre la primera puerta había una placa que decía verdad, sobre la segunda, mentira. Miré a mi alrededor buscando alguna pista, pero no había nada. Decidí abrir la puerta de la verdad. La habitación detrás de la puerta era diferente. Había un espejo enorme cubriendo una de las paredes, y frente a él, una silla de madera. En la silla había un objeto, mi billetera. La tomé, sintiéndome un poco aliviado, pero cuando la abrí, todas mis tarjetas y dinero estaban cubiertos con una sustancia negra, como aceite. De repente, escuché un susurro. Era bajo, casi inaudible, pero claramente decía mi nombre. Me giré hacia el espejo, y lo que vi me hizo retroceder. Mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Cuando levanté mi mano, mi reflejo se quedó inmóvil, mirándome fijamente con una sonrisa torcida. «Sal de aquí antes de que sea tarde», dijo mi reflejo con una voz que no era la mía. La luz en la habitación comenzó a parpadear violentamente, y el reflejo en el espejo se transformó en algo indescriptible, una figura oscura con ojos completamente blancos, que parecía intentar salir del cristal. Corrí hacia la puerta por la que había entrado, pero ya no estaba. Ahora estaba atrapado en un laberinto de pasillos que cambiaban constantemente. Cada vez que doblaba una esquina, el lugar parecía moverse, como si el edificio estuviera vivo. En un momento, encontré otra puerta. Esta vez, estaba marcada con la palabra recuerdo. Cuando la abrí, me encontré en mi propia sala. Todo estaba exactamente como lo había dejado, la cerveza en la mesa, la televisión encendida, incluso el reloj marcaba las 11:47 de la noche. Por un segundo pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi la figura en el reflejo de la pantalla del televisor, era la misma sombra con ojos blancos que había visto en el espejo. Me paralicé. Sentí su respiración en mi cuello antes de escucharla decir, «Esto no ha terminado». Parpadeé, y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi cama, sudando frío. Pero había algo en mi mesita de noche que no debería estar allí, la caja negra con la nota. Desde entonces, me despierto todas las noches a las 3:03 de la mañana, y cada vez siento que algo me observa desde la esquina más oscura de mi habitación. Historia 4. Nunca pensé que algo así me pasaría. Siempre fui de los que leen estas historias en Reddit y piensan, esto es puro invento. Pero desde aquella noche, ya no sé qué creer. Había salido con mis amigos a un bar. Nada fuera de lo común, solo unas cervezas y algo de charla. Recuerdo haber revisado mi teléfono por última vez a las 12:24 de la mañana, enviándole un mensaje a mi novia para decirle que estaba por regresar a casa. Pero no lo hice. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en un lugar que no reconocía. Estaba en lo que parecía ser un sótano. Las paredes eran de concreto húmedo, y el aire olía a moho y algo metálico. Había una sola bombilla colgando del techo, emitiendo una luz débil que apenas iluminaba el espacio. Me incorporé lentamente, sintiendo el frío del suelo bajo mis manos. Mi cabeza palpitaba como si hubiera estado bebiendo más de lo que recordaba, pero algo estaba mal. Mi ropa no era la misma. En lugar de los jeans y la camisa que llevaba, tenía puesto un mono gris sucio que no reconocía. Intenté calmarme. Mi primer pensamiento fue que algún imbécil de mis amigos había decidido jugarme una broma pesada, pero esa idea se desvaneció rápidamente. A mi alrededor no había nada que sugiriera que esto era una broma. Solo una silla vieja en el centro de la habitación y una puerta metálica cerrada con llave. Llamé a gritos, pero mi voz rebotó en las paredes, resonando en un eco que parecía durar más de lo normal. Fue entonces cuando lo noté, una pequeña cámara en una esquina, con una luz roja parpadeando. ¿Qué demonios es esto?, pensé. Me acerqué a la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda. No hubo respuesta. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, un ruido sordo resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, y la silla en el centro de la habitación ya no estaba vacía. Había una caja negra sobre ella. No estaba allí antes, estoy completamente seguro. Me acerqué con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar.
Abrí la caja y dentro había una nota escrita con una caligrafía irregular: bienvenido. La salida no será fácil. Debes recordar para avanzar. Debajo de la nota había un pequeño reloj de arena, ya corriendo. El mensaje era claro: tenía un tiempo limitado para hacer algo, pero no sabía qué. Miré a mi alrededor, buscando pistas. Fue entonces cuando noté que en las paredes había dibujos y palabras talladas. Eran escenas inquietantes, figuras humanas, puertas, y algo que parecía una silueta oscura acechando detrás de las personas. Entre los dibujos, había palabras dispersas: recuerda, escucha, no confíes. Mientras inspeccionaba las paredes, escuché un ruido detrás de la puerta. Era un sonido rítmico, como pasos. Me congelé. No sabía si debía gritar pidiendo ayuda o mantenerme en silencio. El reloj de arena estaba casi vacío, y en cuanto cayó el último grano de arena, la puerta metálica se abrió con un chirrido. Al otro lado no había nadie, solo un pasillo oscuro que se extendía más allá de lo que mis ojos podían ver. Sentí que no tenía otra opción, así que avancé con cautela. Mientras caminaba, noté algo extraño: los pasos que escuchaba no eran míos. Había algo más caminando conmigo, aunque cada vez que me giraba, no veía nada. El pasillo me llevó a otra sala. Esta era más grande y estaba llena de espejos, pero cada espejo mostraba algo distinto. En uno me veía como un niño, en otro, más viejo de lo que soy ahora. En uno en particular, no me veía en absoluto, pero había alguien más allí, una figura oscura, con ojos brillantes, que me miraba fijamente. Había una mesa en el centro de la sala, y sobre ella, un cuaderno abierto con una frase escrita: para salir, debes recordar lo que olvidaste. ¿Qué significaba eso? Pensé en lo último que recordaba antes de despertar aquí: el bar, mis amigos, el mensaje a mi novia. Pero algo no cuadraba. Mientras trataba de unir las piezas, los espejos comenzaron a vibrar, como si algo estuviera golpeándolos desde el otro lado. El pánico me invadió, pero en ese momento algo hizo clic en mi mente: un recuerdo. No estaba solo cuando envié ese mensaje. Había alguien más conmigo, alguien que no era parte de mi grupo de amigos. Una mujer. El recuerdo era borroso, pero lo suficiente para darme escalofríos. No conocía a esa mujer, pero recuerdo haberla seguido fuera del bar. Me invitó a un auto, y después... nada. De repente, los espejos se rompieron al unísono, llenando la sala de fragmentos. La figura oscura que había visto antes estaba ahora frente a mí, inmóvil, observándome. Su presencia era opresiva, como si el aire mismo se hiciera pesado. No dijo nada, pero en mi mente escuché una voz: ahora lo sabes. Pero, puedes vivir con ello. Antes de que pudiera responder, todo se desvaneció. Desperté en mi cama, como si nada hubiera pasado, excepto por un detalle: en mi mano estaba la caja negra. Dentro, el mismo reloj de arena, pero esta vez no corría. Desde esa noche, no he podido dormir tranquilo. Cada vez que cierro los ojos, veo a esa figura oscura observándome desde la esquina de mi mente. Lo peor es que aún no recuerdo todo lo que pasó esa noche. Historia 5. Desperté con un sobresalto, el aire frío entrando en mis pulmones como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Lo primero que noté fue la completa oscuridad. No podía ver ni mis propias manos, y el silencio era tan profundo que casi podía escucharlo vibrar en mis oídos. Extendí las manos a tientas y toqué lo que parecía ser una pared rugosa de ladrillo frío y húmedo. No recordaba cómo había llegado allí. La última imagen en mi mente era estar en mi apartamento, revisando correos en mi laptop. El reloj había marcado las 11:42 de la noche cuando cerré los ojos para descansar un momento en el sofá. Ahora no tenía idea de dónde estaba. Me puse de pie con cuidado, mi cuerpo temblando tanto por el frío como por el miedo. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, vi un débil destello de luz al final de un pasillo estrecho. Sin tener otra opción, caminé hacia él. El pasillo desembocó en una habitación circular. La iluminación provenía de una lámpara de gas vieja en el centro, que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. En el suelo había un objeto familiar: mi teléfono.
Lo recogí, pero la pantalla estaba rota y no encendía. Sin embargo, había algo extraño en la carcasa, estaba rayada con lo que parecían ser símbolos. De repente, un ruido me hizo girar. Era un zumbido bajo, que resonaba como si viniera de dentro de las paredes. Antes de que pudiera reaccionar, la lámpara parpadeó y, con cada parpadeo, vi algo diferente en la habitación. Una vez, estaba vacía. La siguiente, estaba llena de figuras humanas inmóviles, todas mirando hacia mí. Cuando la luz se estabilizó, estaba solo de nuevo. En el centro de la habitación había aparecido una caja negra. Me acerqué con cautela y la abrí. Dentro había una llave y una nota que decía: las respuestas están en los recuerdos que has olvidado. Pero no todos los recuerdos son tuyos. Miré la llave y noté que tenía una inscripción: habitación 217. Sin saber qué más hacer, busqué alguna salida. Al otro lado de la habitación había una puerta de madera que antes no estaba. Giré el pomo y me encontré en un largo pasillo lleno de puertas numeradas. La mayoría estaban cerradas con cadenas gruesas, pero al final vi la puerta marcada como 217. Cuando la abrí, me encontré en lo que parecía ser una habitación de hotel antigua. La cama estaba perfectamente hecha, y había una maleta en el suelo, idéntica a la que había visto en mi apartamento hace años, pero que había desaparecido en circunstancias que nunca entendí. Sobre la cama había un cuaderno con una sola frase escrita: ¿qué hiciste el 14 de abril? La fecha no me decía nada, pero sentí un nudo en el estómago. Mientras intentaba recordar, noté que el espejo del baño reflejaba algo que no debería estar allí, una sombra, demasiado alta y delgada para ser humana, que parecía observarme desde detrás de mí. La lámpara de la habitación parpadeó, y cuando volví a mirar al espejo, la sombra estaba más cerca. El instinto me hizo salir corriendo de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí y escuché algo raspar desde el otro lado, como uñas largas arañando la madera. No me quedé a averiguar qué era. Corrí por el pasillo, pero no importaba cuántas puertas pasara, nunca llegaba al final. Finalmente, me detuve frente a otra puerta, esta sin número. No tenía idea de dónde llevaba, pero no podía quedarme allí. Entré y me encontré en una sala completamente blanca, iluminada por luces fluorescentes. En el centro había una mesa, y sobre la mesa, una pila de fotografías. Al acercarme, vi que todas eran de mí. En algunas, estaba con amigos, en otras, solo. Pero lo que todas tenían en común era que había alguien más en cada foto, alguien que no recordaba. Era una mujer, siempre vestida de negro, siempre en el fondo, mirando directamente a la cámara. Sentí un escalofrío al recordar algo. Esa mujer. ¿Podría ser la misma que había conocido años atrás en un bar? Había algo en su rostro que parecía familiar, pero mi memoria era borrosa. Al voltear la última foto, encontré otro mensaje escrito a mano: recuerda lo que le prometiste. De pronto, una puerta se abrió al otro lado de la sala. Entré con cautela y me encontré en un bosque oscuro. No había paredes, solo árboles altos que se extendían hacia un cielo negro. Escuché pasos detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. La voz llegó poco después. Era un susurro bajo, pero claro: no cumpliste. Corrí. No sabía hacia dónde, pero corrí hasta que mis piernas dolieron. Finalmente, tropecé y caí. Cuando levanté la vista, estaba de nuevo en mi apartamento, pero algo estaba terriblemente mal. El reloj en la pared marcaba las 11:42 de la noche, la hora exacta en la que había cerrado los ojos. En la mesa estaba la maleta, abierta. Dentro había una foto de la mujer vestida de negro y una última nota: el tiempo es un círculo. No hay escape. Desde esa noche, mi vida ha sido un ciclo interminable. Despierto en lugares desconocidos, sigo pistas, recuerdo fragmentos, pero siempre termino de vuelta en mi apartamento a las 11:42 de la noche. Cada vez que cierro los ojos, escucho su voz: prometiste que me ayudarías. ¿Por qué me dejaste sola, y tú? ¿Qué harías si despertarás en un lugar desconocido sin recordar cómo llegaste allí? Te leo en los comentarios.